Vamos a dar inicio con la charla de hoy de Escuela de Dirigentes Oeste. Muchas gracias por acompañarnos y por sacar el tiempo para esta labor que es tan importante dentro del movimiento, ¿verdad? Que forma a la gente que tiene el potencial de dirigir grupos o eventualmente algún apostolado dentro de nuestro movimiento. Gracias por acompañarnos a todos. Les recordamos las reglas que hemos venido utilizando en las demás charlas y que se han hecho costumbre en estos tiempos de pandemia, que nos ha obligado a hacer las charlas de manera virtual. Por favor, guardar sigilo y respeto, tener un espacio sin distracciones para que la charla sea bien aprovechada, para que puedan también anotar sus consultas, las cuales estaremos recibiendo vía chat, ya sea el chat de Zoom o el chat de WhatsApp. Con muchísimo gusto, al final de la charla hacemos un espacio para evacuar todas las dudas que puedan tener. Los micrófonos pedimos que estén en silencio. Bueno, ya esto es una cultura que se ha implantado con todas las reuniones de Zoom, ya sean de clases, de trabajo, de familia, etcétera, ¿verdad? Porque todos tenemos ruido de ambiente. Y bueno, las preguntas al final, como les dije, y habilitaremos espacio para esto. Arrancamos encomendándonos siempre al Espíritu Santo, como es tradición en el movimiento. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que silencioso, con modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer la voluntad del Padre y la tuya, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y el querer del eterno Padre Dios. Amén. Bueno, hoy nos acompañan Ricardo y Marianela. Forman parte del movimiento de Schoenstatt hace 6 años. Tienen 2 hijos, Ricardo e Isabela, ya hijos grandes. Y bueno, Ricardo y Marianela con mucha motivación y esmero han preparado esta charla de las dimensiones de un grupo de Schoenstatt que nos van a compartir. Muchas gracias, Ricardo y Nela, de verdad, por todo este tiempo y este esfuerzo, todo este trabajo para que ustedes con mucho desprendimiento nos comparten. Voy a dejar aquí de compartir la pantalla para que Ricardo tome el control ahí. Ok. Ok, ya están viendo la pantalla, ¿sí? Correcto. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar en esta charla y espero que les sea de ayuda, ¿verdad? Lo que tenemos para compartir con ustedes. El día de hoy, pues vamos a tocar el punto de los grupos y las 5 dimensiones de los grupos, que es un tema muy importante que debemos desarrollar, ¿verdad? Y llevar muy dentro de nosotros. Tal vez antes de empezar a hablar propiamente de las dimensiones como tal, creo que es importante irnos para atrás un poquitito y ver conceptos básicos tal vez que al final de cuentas son parte de las dimensiones de un grupo, ¿verdad? Y que aunque son conceptos sencillos y básicos, yo creo que es importante recordarlos porque de una u otra forma esos nos van explicando poco a poco por qué los grupos son importantes y cómo están formadas esos grupos y las dimensiones como tal. Entonces, primero vamos a hablar un poquito rápidamente de Schoenstatt. ¿Qué es Schoenstatt? ¿Cuáles son sus objetivos? Muy básico la pedagogía de Schoenstatt, que yo creo que ya hubo una charla específica para la pedagogía, pero es importante repasar nada más los conceptos básicos. Y después cómo todos esos conceptos nos lleva hacia la importancia de los grupos y por ende las dimensiones y cómo están conformadas las dimensiones de los grupos de Schoenstatt. Entonces, tal vez para ir arrancando un poquitito,
¿Qué es Schoenstatt? Schoenstatt básicamente es un lugar que tiene un significado textual, ¿verdad? Que significa un bello lugar. Es un santuario, y un santuario que después nosotros queremos llevar como un santuario hogar a nuestros hogares. Es una familia que, al igual que en las familias nuestras, conformadas por padres, por madres, por hijos, ¿verdad? La Schoenstatt es una familia como tal, con una madre representada en la mater, con un padre, con nosotros como miembros, hijos y hermanos de esa familia, ¿verdad? Es una misión donde Schoenstatt busca a ese hombre nuevo en una nueva comunidad. Y es un camino de una búsqueda constante hacia la santidad, adaptándonos a los tiempos, a la cultura y a las personas. Entonces, Schoenstatt, ¿qué es? No es una organización, es una familia, es un movimiento apostólico mariano con el propósito de formar una nueva comunidad a base de hombres nuevos que superen esos tiempos difíciles de masificación, ¿verdad? Y siempre forjando una cultura basada en el amor a la mater y a Dios. ¿Cuáles son los objetivos de Schoenstatt como tal? Schoenstatt básicamente trata dos objetivos básicos. Uno es formar personas autónomas y libres que sepan qué rol juegan en la vida, y formar una nueva comunidad, un hombre nuevo que sea vinculado, que tenga un ámbito espiritual, pero aterrizado. Entonces, al final es formar personas nuevas que venzan al hombre viejo. Ese es el objetivo fundamental de Schoenstatt como tal. Ahora, ¿cómo logramos formar esas personas nuevas? ¿Cómo logramos llegar a esos objetivos de Schoenstatt, de esa nueva persona en esa nueva comunidad? Pues básicamente educándonos. Ahora, ¿cómo buscamos educarnos en Schoenstatt? A través de una pedagogía basada en la autoformación. ¿Y cómo es la mejor forma de autoformarse? A través de los grupos. A través de los grupos podemos llegar a autoformarnos y educarnos para poder llegar a ser esas personas. Y de ahí viene entonces el concepto de la pedagogía de Schoenstatt, que básicamente la pedagogía de Schoenstatt muy básicamente está fundamentada en tres pilares fundamentales. Uno son los ideales. ¿Qué es el ideal? La pedagogía del ideal es realmente descubrir y vivir la misión según el plan de Dios, encontrar esas metas, ese motor, ese sueño para el que estamos cada uno de nosotros destinados. Entonces, Schoenstatt trabaja mucho en trabajar y hacer talleres y trabajar de desarrollar que cada grupo como tal desarrolle su ideal de grupo, que cada persona llegue a encontrar su ideal personal y que cada matrimonio pueda saber cuál es su ideal matrimonial, ¿verdad? Entonces es fundamental este pilar del ideal como tal, ¿verdad? Poder encontrarnos y descubrir quiénes somos y por qué estamos aquí, como personas, como matrimonio y como grupo. El segundo pilar es el de la vinculación. Schoenstatt hablamos que se define como una familia que está unida, que está vinculada a la mater, está vinculada a Dios, está vinculada a un santuario, a un mundo, al entorno del mundo como tal, ¿verdad? Entonces Schoenstatt se centra en cultivar esos vínculos personales, a nivel personal, a nivel de grupo, a nivel de comunidad, ¿verdad? Y tratar de llevarlo afuera y tratar de vincularse con el exterior del movimiento como tal también. Entonces, aquí es muy importante, ¿verdad? Tratar de desarrollar esas uniones, ¿verdad? Y esos lazos para poder entendernos nosotros como grupo y compenetrarnos como grupo como tal. Y el tercer pilar es el pilar de la alianza, donde hay que llegar a tener esa relación personal e íntima con María, con el santuario, ¿verdad? Como tal. Y tenemos que llegar, y eso lo
lo vamos desarrollando poco a poco a través de, primero, entender nuestro metro cuadrado, ¿verdad? Tanto a nivel personal y como de matrimonio, y ver cómo estamos vinculados y cómo estamos unidos, cómo nos unimos y nos vinculamos con la familia y con el grupo, y al final con María y con el santuario como tal. Ahora, esos tres pilares tienen ciertos principios básicos que le dan soporte a esa pedagogía, ¿verdad? Que tiene Schoenstatt. Primero es el amor, ese principio básico. Y el amor básicamente es una ley fundamental, ¿verdad? Si yo voy a hacer las cosas, le voy a poner amor, le voy a meter amor a las cosas que hago. Si voy a invertir tiempo y esfuerzo, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Y aquí es donde entra esa frase que siempre oímos, que es hacer lo ordinario extraordinario. Entonces, el amor como tal es uno de los principios básicos que dan sustento a esos pilares fundamentales de Schoenstatt. Después tenemos la gracia. La gracia es ese don que Dios nos dio para alcanzar la santidad. Y con la gracia tratamos de encontrar una armonía entre lo natural y terrenal del hombre y lo sobrenatural de Dios, siempre tratando de buscar una identidad propia. Normalmente, si uno se llega a entender uno mismo como tal y a los demás, esa es la base fundamental para trabajar por el desarrollo y el bien personal y por el desarrollo de la comunidad. Y aquí en la gracia empiezan a entrar muchos conceptos distintos de cómo soy yo, entender mis temperamentos, para entenderme a mí mismo y para entender a los demás. Y el tercer principio básico que da soporte a esos tres pilares es el orden del ser. El orden del ser no es nada más que saber lo que somos y actuar en consecuencia, ¿verdad? Lo que dicen que el orden del ser determina el orden de actuar. Entonces, es muy importante nuevamente aquí el tema de saber quiénes somos, entender nuestros temperamentos, cómo somos nosotros, cómo son nuestros miembros del grupo, cómo es nuestro círculo interior, ¿verdad? Donde nos relacionamos. ¿Por qué? Porque al entendernos nosotros, vamos a entendernos no solo nosotros mismos, sino nos vamos a entender como grupo. Y eso va a ayudar a compenetrarnos y a juntarnos y a vincularnos como tal. Y además, entendernos a nosotros mismos nos ayuda mucho a desarrollar y a tratar de estar buscando cuál es ese ideal personal y ese ideal de matrimonio. Entonces vamos a saber para qué estamos, para qué Dios nos puso en el mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que andamos buscando? ¿Cuál es nuestra meta, nuestro ideal que Dios quiere para nosotros como persona y como matrimonio? Entonces, básicamente esas tres ideas de esos tres pilares con esos principios básicos son la base importante para ver cómo nos desarrollamos, nos educamos y nos vinculamos para ir aprendiendo a ser ese hombre nuevo. Entonces, ¿por qué los grupos son importantes? A ver, hemos conversado que para educarnos tenemos que tratar de, la mejor forma de hacerlo es a través de grupos y de unirnos como tal. Entonces, ¿por qué son importantes los grupos, verdad? Primero, porque tienen un valor. Normalmente los grupos, a través de la historia, ¿verdad? No solo en Schoenstatt, son la chispa que produce cambios y produce revoluciones. Entonces, el estar en grupo nos ayuda a pensar distinto, a crecer, a desarrollar metas altas y a tratar de generar cambios como tal. Los grupos tienen una esencia, que es básicamente reunirse para educarse y para formarse. Y sabemos que los grupos, después de la familia, es el segundo ámbito educativo más importante. Entonces, después de la familia, el estar en grupo es la forma más importante y fácil de poder educarnos y aprender como tal. Y tienen un propósito los grupos, que los grupos es educarnos, pero para algo, ¿verdad? Para salir a enseñar lo que aprendimos y poder después llevarlo hacia afuera. Y que es básicamente los apostolados. El apostolado es
aprender, educarnos y poder transmitir esos conocimientos que tuvimos a los demás. Entonces los grupos deben ser vinculados, deben estar unidos, deben conocerse, deben tratar de estar lo más juntos posibles para poder crecer y irse desarrollando y aprender. Deben poseer metas altas, deben ser creativos para poder desarrollarse como tal y vamos a ver después desarrollar cada una de las dimensiones del grupo como tal. Están para educarse y deben tener una identidad. Cada grupo es distinto y el grupo como tal tiene que llegar a entenderse y a comprenderse tanto personal y grupalmente para encontrar esa identidad del grupo que los va a ayudar a ser distintos y ayudar a tratar de transmitir esa fuerza y esa educación y ese aprendizaje que han ido desarrollando. Entonces, básicamente, ese es un repaso, digamos, en 11 minutos, en 15 minutos. Vimos conceptos muy básicos de Schoenstatt, pero que nos dan conceptos muy importantes que nos van a ser muy útiles para entender al grupo como tal y entender la dimensión como tal. Aquí hemos hablado de conceptos de familia, de apostolado, de formación, de santidad, de alianza, de grupos, de educación, vinculación, comunidad, ideales, pedagogía, misión. Todos esos conceptos los hemos ido desarrollando durante las reuniones de grupo desde el primer día, pero nunca las hemos visto de una forma muy estructurada, sino que sencillamente las vamos viendo y se desarrollan durante las reuniones de grupo y durante los periodos de aprendizaje, pero tal vez en una forma, no voy a decir desordenada, pero sino separada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Que justamente las dimensiones de un grupo no es más que estos mismos conceptos que hemos visto, solo que agrupados y ordenados, de tal forma que los podamos archivar y encasillar en distintos casilleros, ¿verdad? Y en distintas cajones, digámoslo de esa forma. Y ahí es donde entra ya las dimensiones del grupo como tal, ¿verdad? ¿Cuáles son esas dimensiones? Y son tan importantes esas dimensiones, y por eso me voy un poco a las bases, porque trae la sustancia y el corazón de Schoenstatt como tal. Y debemos entenderlos para poder tenerlos básicamente como en el ADN de nuestro cuerpo, ¿verdad? Debemos entenderlos, cuáles son cada una de esas dimensiones de un grupo y poder irlas desarrollando ordenadamente, por decirlo de una forma. Entonces, para empezar a desarrollar un poquito ahora las dimensiones como tal, el tema que estamos detrás, vamos a entender un poquitito cuál es el llamado a los grupos. Ya vimos, ¿verdad?, que el grupo está llamado a realizar estudios, a educarse como tal, está llamado a cultivar la amistad entre la gente, a vincularse, está llamado a ser dinámico para poder crecer internamente y buscar la forma de desarrollarse hacia afuera. Y más importante también, está llamado a tener una balance entre cada una de las dimensiones, ¿verdad? El grupo tiene que lograr tener un balance de todas esas dimensiones que vamos a ver ahora para no enfocarse solo en una, sino ser fuerte o ser constante en todas las de ellas. Y dentro del contexto de las 5 dimensiones, los objetivos de los grupos, ¿verdad?, está el forjar una nueva comunidad basada en matrimonios renovados. Vimos que el objetivo de Schoenstatt es buscar un hombre nuevo en una nueva comunidad. Y aquí, dentro del contexto de las 5 dimensiones, básicamente incluimos el concepto del matrimonio, ¿verdad?, que es un grupo de grupos. Y es forjar esa nueva comunidad basada en matrimonios renovados y afianzados a la Virgen y a Dios como tal. Y es fomentar ese cultivo de una profunda vida interior, ¿verdad?, para poder tener esa parte de oración y de alianza con el santuario como tal.
y al final estamos llamados a conquistar el mundo, a tratar de salir y tratar de transmitir lo que hemos aprendido y tratar de conquistar el mundo como tal. Entonces vamos ahora a entrar en cada una de las dimensiones como tal, ¿verdad? La primera dimensión es la dimensión fraterna o la dimensión de corazones. Esta es la famosa dimensión de la vinculación, ¿verdad? Y donde básicamente lo que busca esta dimensión es conocer la realidad de cada uno de los miembros del grupo, entenderlos y crecer como grupo y como matrimonio, ¿verdad? Parte de los objetivos es conocernos, conquistarnos como hermanos, tejer una red importante entre nosotros para apoyarnos. Muchas veces cuando uno piensa en vinculación, normalmente a veces piensan solo en las fiestas, en la parte social, ¿verdad? Pero la vinculación es más que eso, ¿verdad? La vinculación es llegar a poder, a ver cómo lo explico, el estar vinculado en cada uno de los miembros significa que esos miembros del grupo están ahí para nosotros, para darnos soporte a nosotros. Sabemos que podemos depender unos de los otros en cualquier circunstancia. Un ejemplo muy típico que siempre comentamos a veces, por ejemplo, si a mi esposa, si a Marianela, ¿verdad? Se le estalla la llanta del auto, ella sabe que ella puede llamar a cualquier miembro del grupo y van a estar ahí para ella, ¿verdad? Van a estar ahí para ella, para apoyarla, para irla, para buscarla y para darle soporte. Eso es la vinculación, ¿verdad? La vinculación no es nada más ir y pasar tiempo juntos socialmente, sino es compenetrarnos de tal forma que realmente sabemos que están ahí el uno para el otro, ¿verdad? Y así lo llevamos, ¿verdad? Así como nos vinculamos con nuestros miembros del grupo, queremos vincularnos después nosotros con la Mater, en una alianza con la Mater, donde sabemos que la Mater va a estar ahí para nosotros y nosotros ahí para la Mater como tal. Palabras claves en esta dimensión, ¿verdad? La vinculación, son esos lazos, esa hermandad, esa integración. Ahora, cada grupo es un ente distinto y hay que tener mucho cuidado porque la vinculación como tal no se puede forzar, ¿verdad? El reunirse para ver si nos vinculamos y estrechamos los lazos es algo que tiene que ir naciendo poco a poco. Y encontré una frase que me llamó la atención, ¿verdad? Del padre Kentenich, que dice, pretender una conducción afectiva demasiado rápida no permite la vinculación. Producir una vinculación requiere tiempo. Si ustedes pretenden hacer madurar muy rápido a los que los siguen, conseguirán lo contrario. Entonces, aquí tenemos que entender nuevamente la importancia que tiene entender los temperamentos, entender cómo somos nosotros, cómo son los miembros del grupo, qué hace, cómo son y qué hacen ellos para poder llegar poco a poco trabajando a llegar a esa vinculación. Hay grupos que lo consiguen sumamente rápido, hay grupos que tienen una chispa para poder llegarse a conectar, hay otros que es mucho más difícil, ¿verdad? A nosotros, pues, la verdad, honestamente, como experiencia propia, no fue fácil vincularnos, ¿verdad? El grupo logró vincularse con relativa rapidez. Hay otros grupos que pueden pasar 2 años, 3 años y no vincularse, ¿verdad? Pero ahí es donde es importante ir trabajando cada una de las dimensiones para poder lograrlo. Por ejemplo, y aquí es importante lo que se haga en las reuniones. Nada más como ejemplo, por ejemplo, en el caso nuestro, simples dinámicas del primer día de reunión que tuvimos nosotros, la simple dinámica de aprenderse los nombres de cada uno de los miembros del grupo. Eso ya es voy a poner una dinámica o un inicio para ir tratando de vincularnos y conociéndonos, ¿verdad? Y a nosotros nos pusieron en un círculo y en un extremo, el de un extremo decía el nombre, el de la par tenía que repetir el nombre de la par y el de ella, y el que seguía, el primero, el segundo y el tercero, claro, el último tenía que tener una memoria de genio, ¿verdad? Porque tenía que aprenderse el de todos. Y así lo fuimos llevando y llevando y llevando, y al final de nos aprendimos los nombres. Yo creo que no sé, nos tardamos 2, 3 meses tal vez en aprender los nombres, pero eso fue una dinámica para tratar de irnos vinculando, ¿verdad?
Empezamos a hacer reuniones constantes, ¿verdad? De grupos, primero como grupos y después con las familias, y poco a poco se fue generando esa vinculación y esa amistad que poco a poco fue creciendo, ¿verdad? Eh, Hacíamos dinámicas, por ejemplo, de parejas. Escogíamos una pareja de matrimonio, entonces en parejas de matrimonios salíamos un fin de semana, solo esas dos parejas salían para conocerse. Y así íbamos rotando para ir conociéndonos poco a poco cada uno. Y de nuevo, y el vincularse era también importante, no solo en la parte social, ¿verdad? Nosotros empezamos siendo un grupo de 11, 12 parejas, ahora terminamos siendo 9, ¿verdad? Se salieron 10 parejas, pero cuando veíamos que una pareja estaba trastabillando, estaba teniendo dudas, cada uno por aparte trataba de aportar o llamar o tratar de no influenciar, pero por lo menos dar el apoyo, ¿verdad? Para ver si ellos podían continuar o qué estaba sucediendo. Y esa es eso es lo que busca esta dimensión de la fraterna y de la vinculación, ¿verdad? Tratar de apoyar a la gente para ver qué es lo que necesitan. Al final, unos siguieron, otros no siguieron, pero la idea y la base era tener esa fuerza para poder apoyar. Después, la segunda dimensión es la dimensión de la formación. La dimensión de la formación básicamente lo que busca es eso, ¿verdad? Es educarnos, ¿verdad? Para poder irnos superando poco a poco y como grupo ir aprendiendo y después llevarlo afuera, ¿verdad? El objetivo es estimularse mutuamente, ¿verdad? Como matrimonios para ir avanzando, eh, delegar tareas, aprender y aprender de una forma práctica, ¿verdad? No solo aprender leyendo un libro, sino salir y tratar de poner en práctica y aterrizando lo que hemos aprendido y estudiado y educado. Palabras claves en esta dimensión, ¿verdad? El estímulo del uno al otro, ¿verdad? La lectura, el aprender, el ir conociendo. Aquí de nuevo, dentro de la dinámica de los grupos hay muchas formas de tratar de fomentar esta formación, ¿verdad? Eh, si se dan cuenta, por ejemplo, cuando uno inicia en los grupos, ¿verdad? El solo hecho de asignar responsabilidades, quién va a llevar los cumpleaños, quién va a llevar las finanzas, quién va a llevar alguna lectura específica nosotros pusimos los minutos del padre Kentenich, ¿verdad? Entonces alguien llevaba una frase o un párrafo, algún pensamiento del padre Kentenich como para tirarlo ahí, ¿verdad? Tratar de ir aprendiendo sobre eso, ¿verdad? Nos leíamos un libro entre todos, ¿verdad? Conseguíamos un libro, entonces cada pareja leía un capítulo y en una de las reuniones hacía un resumen rápido de ese capítulo y así entre todos nos leíamos libros como tal, ¿verdad? El hecho de las reuniones, de solo asignar los temas, ya es una forma de fomentar esta dimensión de la formación, ¿verdad? Y buscábamos charlas adicionales o películas extra. Entonces tratábamos de ir fomentando todo eso para poder tratar de educarnos, aprender de una forma pues dinámica o distinta como tal. Después tenemos la dimensión sobrenatural. La dimensión sobrenatural básicamente es lo que busca es fomentar la oración y esa alianza con María y con el santuario, ¿verdad? Es la dimensión totalmente espiritual, si queremos verlo de esa forma, ¿verdad? Es cómo fomentamos la oración, cómo fomentamos esa relación para la alianza con María y esa relación con el santuario como tal. Palabras claves de esta dimensión es la alianza, es una comunidad de fe, es oración, es la búsqueda de eso sobrenatural. Y aquí encontré también una oración, un pensamiento del padre Kentenich que me llamó la atención también, que decía, la oración no solo me conecta con el cielo, sino también con las personas queridas y sus preocupaciones. Entonces, no solo nos ayuda a hablar con María y a entenderlos, pero también nos ayuda a entender a los demás como tal, que es parte de la vinculación con un grupo. En esto, para fomentar esta dimensión, hay muchas formas de hacerlo. Nosotros
como grupo, ¿verdad? Tratamos de hacerlo, hemos hecho tal vez dinámicas bonitas, ¿verdad? Una de las más bonitas que a mí me llenó mucho fue que un viernes separamos el santuario como grupo, fuimos cada uno y rezamos el rosario en grupo, ¿verdad? En el santuario. Fue una dinámica muy, muy bonita, ¿verdad? Donde estamos en el santuario, solo nuestro grupo, rezando el rosario y tratando de fomentar esa oración y esa alianza con la Mater como tal. Lo hicimos presencial, en este momento no hemos podido repetirlo, pero lo hemos hecho virtual. Hemos tratado de reunirnos como grupo virtualmente y rezar un rosario con cierta regularidad cuando lo tenemos. Hicimos también, igual que la dinámica de salir en parejas, nos repartimos en parejas de matrimonios y rezábamos por un matrimonio. Entonces, durante una semana pedíamos en nuestro santuario hogar, ¿verdad? Por una persona, por un matrimonio específico del grupo. Y cada uno tenía un matrimonio ya asignado. Entonces, de esa forma tratábamos de fomentar esa dimensión de oración y de una vez también fomentar la parte de vinculación entre nosotros. El compartir el Evangelio, ¿verdad? En las charlas normales, en las reuniones normales, el compartir el Evangelio, el comentarlo, es una forma de fomentar, ¿verdad? Esa dimensión sobrenatural. Ir en grupo a las romerías, ¿verdad? Cuando se podía, ¿verdad? Íbamos en grupo a las romerías a Cartago, todo el grupo junto, los que podían, ¿verdad? Es una forma de tratar de fomentar, ¿verdad? La oración a través de la unión como grupo, ¿verdad? Para poder tratar de desarrollar. Después tenemos la dimensión apostólica. Como sabemos, somos un movimiento mariano y apostólico, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que tratamos de buscar es educarnos para salir a enseñar y a enseñar lo que hemos aprendido. Entonces, básicamente el objetivo aquí son esos apostolados, pueden ser individuales, pueden ser como matrimonio, pueden ser como grupo. Ahí pueden hacerse y pueden contabilizarse, ¿verdad? Y que todo eso ayuda a fomentar la dimensión del grupo, ¿verdad? Nosotros lo hemos hecho de varias formas en nuestro grupo. Hay dos, tres parejas que tienen como apostolado, ¿verdad? El dar charlas, el tratar de fomentar charlas. Hay otro matrimonio que está muy metido tratando de ayudar en el CIS, ¿verdad? En los cursos de introducción de Schoenstatt. Hay otros grupos que han estado aportando y haciendo apostolados en la parte de finanzas. Esa en la parte individual. En la parte como grupo, hicimos experiencias muy bonitas de apostolado, por ejemplo, ir un viernes en la noche como grupo todos a repartir sándwiches a las salas de emergencia de los hospitales de San José. Fuimos a Alajuela, un grupo fue a Alajuela, otro fue a Heredia, otro fue al México, otro fue al San Juan, al Hospital de Niños, y fue una experiencia muy linda, ¿verdad? En ese momento lo hicimos con los hijos, los que pudieron llevarlos, y fue una experiencia en donde muy enriquecedora para el grupo, para los matrimonios y para las familias. Donde fuimos un apostolado, ¿verdad? De llevar sándwiches y jugos, ¿verdad? A las personas que estaban esperando en emergencias, a sus seres queridos que estaban en el hospital. También hemos hecho apostolados de llevar regalos, ¿verdad? Y comida a unos niños del Alto de Quitirricí para la fiesta de Navidad, de ayudar con materiales escolares. Pues hay muchas cosas que uno puede ir haciendo, ¿verdad? Ahora, hay que tener mucho cuidado aquí, ¿verdad? Y lo comento porque a veces cuando la gente entra a Schoenstatt, y tenemos que tener cuidado, y saben que es un movimiento de apostolado, mucha gente trata de inclinarse y fomentar mucho esta dimensión, ¿verdad? Quieren entrar muy rápidamente a ser apostolados, entonces no han terminado el primer año y ya están muy pendientes de cuándo hacemos un apostolado, qué hacemos como grupo, qué hacemos como esto, qué hacemos para ayudar afuera, ¿verdad? Entonces se empiezan a generar muchas expectativas que a veces desinflan a ciertos miembros del grupo, ¿verdad? Porque tenemos que ir poco a poco, poco a poco. Hay que ir estudiando, educándonos para poder salir después a llevar eso fuera, ¿verdad? Porque
Al final de cuentas, si ustedes lo ven, el apostolado no es solo llevar sándwiches, no es solo ayudar, no es solo repartir cosas, ¿verdad? Sino es educar y es transmitir lo que nosotros hemos aprendido a los demás. Entonces es una responsabilidad muy grande. Entonces tenemos que ir poco a poco y pausadamente. Entonces, nosotros, ¿verdad? Y ustedes que están, que son potenciales dirigentes de grupo, hay que tener mucho cuidado con esta dimensión, ¿verdad? Y saber tener un balance, ir balanceando esta dimensión junto con las otras para que no generar falsas expectativas y poder ser más balanceados en todas las dimensiones del grupo como tal. Y por último, tenemos la dimensión de los ideales. La dimensión de los ideales, y tal vez esta es una de las más, a veces se vuelve más complicada, ¿verdad? Porque al principio uno no entiende muy bien cuáles son los ideales, qué es el ideal, para qué sirve, cómo lo encontramos, ¿verdad? Entonces, esta dimensión hay que tener paciencia, hay que saber llevarla, hay que saber irla desarrollando poco a poco con los años. Y no empieza desde el primer día, ¿verdad? Porque básicamente aquí es donde trabajamos nuestros ideales personales, donde se hace todo un taller para encontrar para qué estamos aquí, para qué estoy, cuál es mi misión en la vida. Y a veces me cuesta. A mí yo hice el taller personal para ver mi ideal personal y honestamente tuve que hacerlo 2 veces para poder ir desarrollándolo y entendiendo para qué estoy aquí y todavía está cambiando, ¿verdad? Si tiene una base, pero todos los días uno lo va desarrollando y lo va fortaleciendo. También hay que trabajar el ideal matrimonial, ¿verdad? Pero sí, tengo que entenderme primero a mí mismo para después poder entender cuál es el ideal de nosotros como matrimonio, ¿verdad? ¿Para qué nos puso Dios a mí con Marianela, ¿verdad? No con otra persona? ¿Qué queremos como matrimonio nosotros? ¿Qué andamos buscando? ¿Qué queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? ¿Verdad? Y nuevamente, la dimensión de los ideales son esas metas, esos horizontes y eso a lo que queremos llegar nosotros, ¿verdad? Y hay una frase muy bonita también que encontré el padre Kentenny que dice, debemos ser hijos de santos anhelos para ser padres de santas y grandes tareas. Entonces, tenemos realmente que entender cuál es nuestro ideal, para qué estamos aquí, cuál es nuestro ideal de matrimonio, para qué estamos nosotros como pareja, para poder llegar a crecer, a buscar esa santidad y para poder llegar a hacer grandes cosas como matrimonio y como grupo. Básicamente, esos son los conceptos básicos de las 5 dimensiones como tal, ¿verdad? Ahora me gustaría ver cómo nosotros tratamos de administrar esas dimensiones. Ya hablamos, hablamos de todos estos conceptos que teníamos al principio que estaban como desordenados, ¿verdad? Familia, apostolado, grupos, educación. Entonces, vimos que cada una de las dimensiones, básicamente los conceptos, se van encasillando en esos archivos, en esas cajas, que vamos diciendo, la dimensión fraterna es familia, es grupos, es vinculación. Entonces, todos esos conceptos que vamos viendo desde el día 1, los podemos ir encasillando y si los entendemos, podemos organizarlos y estructurarlos para poderlos irlos trabajando dentro del grupo como tal. La dimensión de formación, todos esos conceptos de formación, de pedagogía, de educación van en esa casilla. La dimensión sobrenatural, se habló de alianza, se habló de santidad, se habló de oración, todos esos son esa casilla, esa gaveta de dimensión sobrenatural. Dimensión de apostolado, hablamos del apostolado, hablamos de comunidad. Y las dimensiones de ideales, ¿verdad? Se habló de misiones y se habló de ideales. Entonces, por eso yo creo que era importante tomar esos conceptos básicos del día 1 y que son básicos de Schoenstatt, porque todos esos conceptos no son al final de cuentas las dimensiones de un grupo, solo que estructuradas y encasilladas en cinco cajas distintas. Y si nosotros las entendemos de esa forma, podemos trabajarlas, podemos medirlas
y podemos ir tratando de orientar al grupo para tratar de ir fomentando y desarrollando cada una de esas dimensiones específicas como tal. Entonces vimos que al final, y eso es un triángulo y un gráfico tal vez un poco enredado, pero básicamente lo que dice es, estamos buscando la santidad hacia Dios en la punta del triángulo, y eso lo logramos con una dimensión terrenal, horizontal, que es la de la vinculación y la fraternidad, y con dimensiones sobrenaturales, digámoslo, si queremos ponerlo así, que son la alianza, los ideales y el apostolado. Todo unido con la educación y la formación nos van llevando poco a poco hacia la santidad y hacia Dios. Entonces, el manejo de estas dimensiones es sumamente importante para poder llevar el grupo hacia lo que estamos buscando los grupos, que es la santidad como tal. Entonces, nosotros como potenciales dirigentes, ¿verdad? Tenemos un gran reto, ¿verdad? Que es llegar a construir una nueva comunidad con vitalidad, con conocimiento y con profunda vida interior, y poder educar a las gentes que tengamos para poder llegar a lograr eso. Ahora, ¿cómo lo logramos, verdad? Nosotros como grupo, y esto fue una experiencia, esta es la experiencia nuestra como grupo, de qué hicimos para tratar de desarrollar y trabajar cada una de esas dimensiones al darnos cuenta de la importancia que tenían, ¿verdad? Para el desarrollo del grupo y para el movimiento como tal, ¿verdad? Entonces nosotros como grupo, el G41, como de Familia Entusiasta de la Fe, lo que hicimos fue tratar de hacerlo lo más aterrizado posible, ¿verdad? Tratamos de hacerlo lo más básico posible, digamos de esa forma, y transparente para poder tratar de desarrollarlo. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos cada una de las dimensiones como tal, le definimos un propósito sencillo, directo, ¿verdad? Aterrizado, ¿verdad? La comunidad fraterna, la de corazones, ¿cuál es el propósito? Vinculaciones y estar pendiente de los miembros del grupo. Y le asignamos un responsable, lo que llamamos un gerente de dimensión, ¿verdad? O un administrador de dimensión, ¿verdad? Y le pusimos un matrimonio. La comunidad de formación, le definimos un propósito sencillo, ampliar conocimiento, nada más. Y de nuevo le asignamos un administrador. A la comunidad de alianza, de la sobrenatural, de alianza y de la oración, le pusimos de nuevo un propósito sencillo, aumentar nuestra parte espiritual, y le asignamos un responsable. La comunidad apostólica, de la misma forma, ¿cuál es el propósito? Directo, proyección a la comunidad y personal. De nuevo, con unos administradores directos. Y la comunidad de ideales era fomentar ese ideal de grupo y ese ideal personal como tal. Y nuevamente, unos administradores o un gerente de dimensión. Entonces, básicamente, fuera de la reunión y lo que hacíamos en las reuniones y la estructura de las reuniones de grupo, y ya de por sí, ahora vamos a ver al final, tienen una estructura, están estructuradas de tal forma de atender partes de estas dimensiones. Nosotros como grupo le asignamos básicamente un gerente a cada una de las dimensiones para que tratara de desarrollar ideas, proyectos, apostolados, todo lo que tenía que ver con cada una de ellas, tratar de venir con ideas y tratar de desarrollarlas. Y después lo que hicimos fue irlas mapeando y darle seguimiento. Entonces, por ejemplo, en la comunidad de formación, en la comunidad de formación, venían con ideas de, bueno, eran los 70, el tercer hito de Schoenstatt de los 70 años, ¿verdad? Entonces alguien iba a desarrollar ese tema, jornadas de medio año, ¿verdad? Un abrazo de Dios, entonces alguien la iba a desarrollar y le poníamos la fecha y le poníamos un check si le hicimos o no le hicimos. Charlas, ¿verdad? Cómo transmitir fe a los hijos, fe práctica en la divina providencia. Una charla sobre la misa explicada, que le hicimos a uno de los miembros del grupo, el hermano es sacerdote, entonces vino el grupo y nos explicó. Entonces, bueno, los gerentes de esa dimensión de formación
vinieron con esa idea, entonces la pusimos y la fuimos desarrollando. Y así, con cada una de las dimensiones, íbamos poniendo proyectos, íbamos dándole seguimiento, si podíamos hacerlo, cuándo podíamos hacerlo. ¿Y por qué lo hicimos de esa forma? Porque no queríamos esperar a fin de año, cuando llegáramos a hacer la dinámica de las dimensiones y qué habíamos hecho durante el año para ver cada una de las dimensiones. No queríamos llegar a fin de año a decir, vea, qué hicimos o qué no hicimos, y era una discusión entre el grupo, ¿verdad? Para tratar de ver, ponernos de acuerdo en qué se hizo y en qué no se hizo. De esta forma lo íbamos llevando durante el año, íbamos viendo a ver en qué íbamos bien y en qué íbamos mal. Y al final de cuentas, podíamos sacar rápidamente cómo era nuestro balance de actividades de las dimensiones, ¿verdad? Vimos que, bueno, cuánto habíamos hecho de proyectos en la dimensión apostólica, cuánto en la dimensión de alianza, de santidad, cuánto en la de formación, cuánto en la de ideales y cuánto en la fraterna. Bueno, y aquí nos vamos dando cuenta qué tan balanceados íbamos estando, ¿verdad? Aquí nosotros pues salimos bastante malito en la parte de ideales, pero la idea era tratar de ver cómo fomentábamos, ¿verdad? Cómo podíamos tratar de llevar adelante esas dimensiones que estaban flojas y las que estábamos muy altas, tratar de irlas equiparando para que fuera lo más balanceado posible. Y esa fue la forma en que nosotros encontramos para poder tratar de administrar como tal las dimensiones. Hay infinidad de formas de hacerlo, ¿verdad? Nosotros encontramos esta que nos sirvió, pero hay otras formas que el grupo como tal es importante que busque y trate de desarrollar de qué forma puede ir dándole importancia a cada una de las dimensiones para poder tratar de desarrollarlas como tal. Ahora, esa fue nuestra experiencia y cómo nosotros lo desarrollamos. Ahora, es muy importante entender también la estructura de las reuniones como tal. Las reuniones de grupo como tal tienen una estructura definida, ¿verdad? Tienen una entrada de oración, una parte de revisión de propósitos, la presentación del tema, la búsqueda del próximo proceso, del próximo propósito, una sección de avisos, ¿verdad? Y una parte final de qué aprendimos y nuestra consagración con la marca. Esa estructura que tiene la reunión como tal ya de por sí está hecha para tratar de desarrollar estas dimensiones como tal. La parte de la oración yo creo que se explica sola, ¿verdad? De invocar el Espíritu Santo, esa oración de grupo, ¿verdad? Que se hace, la oración inicial comunitaria que se puede hacer una pareja o lo pueden hacer los hombres, nosotros a veces lo hacíamos los hombres, a veces lo hacían las mujeres. Estábamos tratando de desarrollar esa parte sobrenatural de oración y de alianza. La revisión de los propósitos, básicamente es de formación, ¿verdad? Lo que vamos aprendiendo en cada una de las reuniones, tratamos de llevarlo a la realidad, tratamos de llevarlo de una forma práctica. Esto es parte de la dimensión de la formación y es parte de la dimensión de los ideales como tal, ¿verdad? Entendernos cómo somos y ver cómo lo vamos desarrollando. La presentación del tema es directamente, ¿verdad?, relacionado con la dimensión de la formación. La búsqueda del propósito, el propósito que sigue nuevamente, ¿verdad?, está muy enfocado a la formación, a la parte de formación y de ideales. Las partes de avisos, ¿verdad?, qué viene, que si hay bingo, que si no hay bingo, que hay rifas, ¿verdad?, que hay cosas que hay que estudiar, que si podemos ayudar en ciertas cosas en la misa o en alguna actividad especial. Todos esos temas varios están enfocados también a desarrollar cada una de esas dimensiones. A veces es la de vinculación, a veces es la sobrenatural de alianza y de oración, a veces es la de apostolado. Entonces, cada una de esas estructuras está hecha para tratar de desarrollar una dimensión específica. Y el final, donde vemos lo que aprendimos y donde nos consagramos a la mártir, nuevamente, ¿verdad? Estamos tratando de fomentar la parte de alianza, la parte de oración y la parte de formación. Y toda la reunión como tal no deja de ser fortalecer una dimensión, la dimensión de la vinculación, ¿verdad? De conocernos y trabajar con. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que aunque ya hay una estructura de reunión y esa estructura trata de fomentar esas dimensiones, pero es importante que las entendamos y que sepamos que está estructurado de esa forma para poder ir encasillando todo lo que decimos y
tratamos de transmitir en cada una de esas dimensiones como tal. Y por último, ya para terminar, ¿verdad? Y no alargarnos mucho, hay una frase que me llamó mucho la atención a mí también del padre Kenton, y dice, las mayores exigencias en un proceso de educación no recaen sobre el educando, sino sobre el educador. A él se le pide que recorra primero el camino que ha de indicar después al educando. Él debe conquistar en plenitud su propio ideal personal, poseer vínculos fuertes y armoniosos con los demás y con las cosas y vivir en alianza con Dios. Entonces, vean lo importante, ¿verdad? Y la responsabilidad que tenemos nosotros como potenciales dirigentes. Cuando tenemos un grupo, tenemos que saber y tenemos que entender estas dimensiones para nosotros irlas trabajando, porque esto es un trabajo continuo, ¿verdad? Nadie es máster en cada una de las dimensiones, ¿verdad? En todas las dimensiones menos, pero lo importante y la responsabilidad que tenemos de buscar nosotros nuestros ideales personales como matrimonio, fortalecer vínculos con nuestro grupo y con nuestra familia y con la mater y con el santuario, y poder vivir esa alianza con Dios. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo el padre Kenton, nosotros como dirigentes lo tenemos que vivir primero para después poder enseñárselo y transmitírselo a los demás. Entonces, bueno, con eso yo quería cerrar mi presentación. Espero que les haya servido, ¿verdad? Que les haya dado al menos una guía de qué hicimos nosotros como grupo de forma práctica para desarrollar las dimensiones y un poco de los conceptos básicos de las dimensiones como tal para que cuando tengan que ir con grupos puedan desarrollar esa experiencia, ¿verdad? De desarrollar las dimensiones en los grupos como tal. Entonces, yo aquí cierro mi presentación. Si tienen preguntas, dudas, cualquier cosa adicional, con gusto, si se los puedo contestar. Si no, aquí me ayuda Marianela, o si no, Chacho, o cualquiera de los otros de la comisión me meten la mano. Buenísimo, Mangel, buenísimo. La verdad, muchas gracias. Impresionados y hemos recibido varios comentarios en el chat de la organización que tiene el G41 y cómo miden y cómo controlan para mejorar cada vez su vinculación como grupo y sus apostolados. Realmente felicitaciones. Aquí tenemos varias felicitaciones también que nos llegan en privado y varias que están compartiendo entre todos. Buenísimo, muchas gracias de verdad y clarísimo. Tenemos unas preguntitas acá que van saliendo poco a poco y tenemos una que nos preguntan el tema de los grupos, de la vinculación, especialmente cuando los grupos son nuevos, que la vinculación, como bien decías, no puede ser forzada, sino que debe ir dando su propio ritmo. ¿Qué tan rápido o cómo medir ese ritmo de vinculación fraterna en un grupo, ¿verdad? Para que todos al final vayan, valga la redundancia, vinculándose y no forzar a nadie. Y también hasta qué punto saber cuando una persona o una pareja o no se va a vincular y más bien hay que darle esa libertad para salir. Sí, a ver, de nuevo, cada grupo es un mundo, cada grupo es un mundo, cada grupo tiene una dinámica eh, específica o distinta, ¿verdad? Yo lo que diría es que realmente hay que tratar de poner las herramientas y las opciones para tratar de conseguir esa vinculación, ¿verdad? Poner esas reuniones, tratar de hacer esas reuniones, tratar de asignarle ciertas responsabilidades a alguien para que vaya tratando de generar vínculos o relaciones o procesos, primero sociales, ¿verdad? Porque es la primera forma de tratar de hacerlo, ¿verdad? Y la constancia y la perseverancia, ¿verdad? Así como hay grupos que, bueno, nosotros pues fue relativamente rápido, nos acoplamos bastante bien y eso que es un grupo bastante diverso, ¿verdad? Hay otros grupos que no, ¿verdad? Yo sé que hay grupos que han pasado 4 años y todavía hay unos que no se aprenden ni los nombres, ¿verdad? Entonces, realmente ir poniendo estas dinámicas nosotros como dirigentes, ¿verdad? Específicas para poder tratar de fortalecer esos vínculos es lo que
lo que puede hacer la diferencia, ¿verdad? Al final de cuentas, depende de cada uno de ellos, ¿verdad? Vos puedes poner muchas dinámicas y muchas reuniones, pero hay unos que podrán querer hacerlo, otros no, otros asistirán, otros no, pero el hecho de ponerlas y ponerle las herramientas y las opciones para que puedan tener esas vinculaciones, yo creo que es lo importante, ¿verdad? ¿Qué tan rápido? De nuevo, cada grupo es distinto, ¿verdad? Cada grupo es distinto y hay que llevar el ritmo del grupo, ¿verdad? En algún momento, si ya son 6 años y no se vincularon, no sé qué decirte, ¿verdad? Habría que haber hecho una intervención antes de eso, ¿verdad? Pero poner las herramientas y poner los espacios para esas vinculaciones, yo creo que es lo importante. Buenísimo, buenísimo. Tenemos otra pregunta acá, especialmente nos ponen aquí de pronto la parte de la fraternidad, la formación y el mismo apostolado de pronto es algo más sencillo, más tangible de ver, pero cómo lograr fortalecer lo sobrenatural, los ideales y cómo lograr el balance entre dimensiones. Ok. La parte sobrenatural, yo creo que lo mejor es de la oración, fomentar la oración, ¿verdad? Fomentar la oración y fomentarla como grupo. Ir tratando de que cada familia, ¿verdad? Pues vaya tratando de fomentar primero como matrimonio la oración y después poco a poco se va llevando hacia el grupo y generar de nuevo, ¿verdad? Esas dinámicas eh, para poder orar en grupo, ¿verdad? Y tratar de llevarlos. A nosotros nos resultó muy bien, ¿verdad? Este tema de ir todos juntos, ¿verdad? Al santuario de vez en cuando, ¿verdad? El hecho de tener una persona que tratara de fomentar esa dimensión particular ayuda mucho, ¿verdad? Porque es el que te está fregando en el chat. Vea, hoy es la alianza, pongámonos, vamos juntos, vamos a rezar, vamos al santuario, ¿verdad? Entonces es importante tener esa constancia para poder tratar de presionar y llevar a la gente. Eh, ¿Cómo obtener el balance en las dimensiones? Desde mi punto de vista, primero hay que entenderlas. Primero tenemos que entender las dimensiones, ¿verdad? Que dentro de la reunión como tal es parte de cada una de las dimensiones, ¿verdad? Entender esa dimensión sobrenatural de oración, entender la de fraternidad, entender la de educación, de apostolado, cómo hacemos para ir hacia afuera del grupo, ¿verdad? Primero es entenderlas. Y una vez que las entendemos, hay que medirlas. O sea, hay que medirlas realmente, ¿verdad? Sí, porque si no las medimos, no nos vamos a dar cuenta si estamos muy fuertes en unas o si estamos muy bajos en otras, ¿verdad? Entonces, tenemos de alguna forma, con alguna herramienta, la que cada uno quiere usar, ¿verdad? O se quiere inventar, hay que tratar de medir qué estamos haciendo en cada una de las dimensiones. Porque si no, perdés el control, ¿verdad? Y tal vez esa es mi forma de pensar muy obtusa de ingeniero, ¿verdad? Pero si no lo medís, no puedes controlarlo, ¿verdad? Entonces, necesitas medirlo para poder saber dónde estás parado en cada uno y dónde meter más fuerza y dónde quitar el acelerador. Buenísimo, eso yo también lo digo, también ingeniero, no se puede controlar, no se puede medir, y ustedes lo tienen súper medido en 41, qué bárbaros. Y tenemos otra pregunta acá. Mucha gente ve a Schoenstatt como un grupo cerrado y ustedes en su apostolado de grupo han incurrido en otras áreas donde normalmente no vemos mucha gente. Por ejemplo, ahí el que hace la pregunta logra ver obras del Espíritu Santo, esto. ¿Cómo han logrado ustedes transmitir el movimiento de Schoenstatt fuera del muro o de la casa del movimiento de los que estamos en Schoenstatt? ¿Cómo lo han logrado? ¿Qué tips, qué consejos pueden darle a otros grupos para lograr trascender del movimiento hacia la comunidad? Bueno, primero lo que nos dimos cuenta es que primero tenemos que entendernos nosotros, ¿verdad? Tenemos que entendernos y por eso es tan importante entender cómo somos y entender los temperamentos y cómo es cada uno del grupo como tal, ¿verdad? Porque eh, podemos trascender tanto individualmente como con grupo, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos tratado de trascender, ¿verdad? En la forma primero individual, ¿verdad? Unos que dan charlas, otros que se meten en la parte financiera, otros que se meten en CIS, ¿verdad?
otros que van a donar, otros tratamos de donar como grupo a distintas obras, ¿verdad? Entonces, entendernos nosotros cómo somos y cómo somos como grupo también nos ayuda a entender cuáles son nuestros ideales y qué estamos buscando. Y ahí es donde van haciendo poco a poco. ¿Cuál es mi ideal? Bueno, mi ideal, por ejemplo, mi ideal estaba muy enfocado, todavía no lo tengo afinado, ¿verdad? Pero estaba muy, mi ideal personal estaba muy enfocado a educar, a tratar de transmitir. Entonces, bueno, yo me trato de ir fomentando y creciendo en esto. Y bueno, por eso en parte estamos tratando de dar esta charla, ¿verdad? Otros tienen un ideal, ¿verdad?, de tratar de ayudar a la comunidad y salir de afuera y tratar de ayudar a obras específicas, ¿verdad?, que hay afuera, ¿verdad? Entonces tratan de ir canalizando sus esfuerzos y sus aptitudes y características hacia eso, ¿verdad? Y entonces así lo haces individualmente. Y una vez que lo haces individualmente, lo estás llevando el grupo, ¿verdad? Porque si logras que el grupo esté vinculado, todo eso que estás haciendo individualmente lo vas llevando al grupo y va fomentando esa necesidad para poder tratar de hacer cosas distintas ya como grupo, ¿verdad? Salgamos afuera a hacer esto, salgamos a ayudar por aquí o salgamos a hacerlo de esta otra forma. Entonces, para mí, yo creo que ha sido la forma en que lo hemos tratado de lograr, primero entendiéndonos nosotros, tanto individualmente y después como grupo para poder transmitirlo hacia. Buenísimo, buenísimo, muy claro. De momento no tenemos más preguntas. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta, con todo gusto, todavía tenemos tiempo. Y si no, pues procederíamos al cierre de la charla, agradeciendo nuevamente a Ricardo, a Marianela por el tiempo y todo el trabajo que nos han dedicado, a todos los que se han presentado de esta forma virtual. Muchas gracias también. Ya estamos en el cierre de Escuela de Dirigentes de este año. Nos quedan solo 2 charlas. Ya vamos en recta final y hemos tenido, a Dios gracias, una asistencia buenísima en cada una de las charlas y comentarios muy positivos. Estamos muy contentos de la participación, del esmero de todos los que han preparado las charlas, todos los que han trabajado en la Comisión de Educación y todos los asistentes que han tenido compromiso con autoformarse y educarse. Nela, Mayel, de verdad, muchísimas gracias. Súper claro y muy enriquecedor. De hecho, creo que sí, ya no hay más preguntas. Y creo que la forma en que ustedes nos demostraron cómo se organizaron en su grupo es un buen ejemplo edificador para todos los que están también en grupos del movimiento. Muchas gracias, de verdad. No, muchas gracias a ustedes por oírnos y por estar este tiempo ahí oyéndome, ¿verdad? Pero ojalá les sirva, ¿verdad? Ojalá les sirva para lo que viene, para cada uno de ustedes. Buenísimo. Ahí Nosotros, ahí te cedí la pantalla, ¿verdad? sí, ya quedan 2 filminas que tal vez lo que vamos a hacer es compartir la imagen en el chat de la invitación a la próxima charla. Va a ser Dios mediante, el 7 de octubre a la misma hora, 7:30 p.m. El tema va a ser leyes de crecimiento orgánico. 7 de octubre, 7:30 de la noche, leyes de crecimiento orgánico, sería la 7ª y penúltima charla. Los esperamos también con la asistencia tan buena que hemos tenido. Ya vamos terminando y ha sido enriquecedor para todos. Los invito entonces a consagrarnos para dar por finalizada la charla de hoy, agradeciendo una vez más a todos los que nos acompañaron. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco ante ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi mi lengua, mi corazón, corazón. una palabra de todo mi ser, ya que soy todo Ya que soy de bondad, utilízame como instrumento y posesión tuya. posesión tuya. Amén. Con Cristo su Hijo, nos Dios bendiga. bendiga a la Virgen María. Amén. Virgen Muchas María, gracias a amén. todos. Buenas noches. Y gracias especialmente a la gente que sacó el ratico para conectarse de otros países. Un abrazo. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. A todos. Buenas noches.